gaur hasiera emango diot prentzaurrekoari. Gaur Gobernu Kontseilua eta prentzaurrekoa aurreratu egin ditugu, izan ere gaur lehendakariak Euskadi Globala proiektua aurkeztuko du Donostian, Pasaian. Lehendakariak Kontseiluan azaldu duen bezala, Euskadi Globala estrategiak planteatzen du jauzi kualitatibo bat ematea eta Euskadi etorkizuneko erronka global handietara prestatzea. Euskadi Globala estrategiak ardatz gisa izango ditu, sare eta aliantza estrategiko berriak sortzea, Europan erabakiak hartzen diren mailetan ahots propioa izatea eta enpresa ekosistemaren alde egitea Euskadira inbertsio eta talentua erakartzeko. Estrategia honen barruan sartzen dira baita ere Europar Batasunarekin daukagun harremana eta lehendakariak halaber datorren astearte eta asteazkenean Bruselara egingo duen bidaiaren helburu nagusien berri ere eman digu. Lehendakariaren Europako bigarren bidai honen helburua Euskadi kokatzea izango da. Eta era berean, Europako erakundeekin harremanak indartzea, batez ere Euskadiri eragiten dioten gaietan. Beste lan bilera batzuen artean, aurreikusita dago Teresa Ribera presidenteordearekin biltzea, eta besteak beste transizio energetikoari buruz arituko dira, baina Apostolos Tzitsikostas garraioetako komisarioarekin ere elkarrizketatuko da. Eta bilera horretan parte hartuko du Alain Roussetek, Akitania Berriko presidenteak, eta abiadura handiko trena Frantziarekin lotzea izango da bileran landuko den gaietako bat. Salto eginez osasunaren arlora, Gobernu Kontseiluak Osakidetza eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren arteko lankidetza hitzarmen bat onartu du. Hitzarmenaren helburua da profesional sanitarioei prestakuntza ematea, prozesu judizialetan Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuak eskatzen dituen peritu probak egin ahal izateko. Gainera, bi erakundek elkarrekin lan egingo dute interes komuneko gaiei buruzko ikerketa proiektuetan. Hitzarmenak prestakuntza egonaldien programa bat jasotzen du, Auzitegi medikuek praktika klinikoak egin ditzaten Osakidetzako ospitaletan. Eta aldi berean, Osakidetzako langileek aukera izango dute Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren prestakuntza jasotzeko. Unibertsitate eremura salto eginez, Gobernu Kontseiluak 4 laguntza onartu ditu gaur, Cambridgeko Unibertsitatean ikerlari bisitarien egonaldiak egiteko 25-26 ikasturtean. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailak laguntza horien kopurua eta iraupena handitzea erabaki du, Euskadiren eta Erresuma Batuaren arteko lankidetza ikerketa sustatzeko hezkuntza eremuetan. Beraz, sailak 9 hilabeteko 2 egonaldietarako laguntzak eskainiko ditu, Visiting Fellow modalitatekoak, 130.000 eurotakoak eta 29.000 euroko beste 2 hilabeteko 2 egonaldietarako laguntzak, hau da post-visiting fellow modalitatekoak. Hezkuntzaren arloan, Eusko Jaurlaritzak derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergo ikasgai jakin batzuetan eta musika eta dantzako ikasketa profesionaletako zenbait irakasgaien arteko baliozkotzeak ezartzen dituen dekretua onartu du baita ere gaurko Gobernu Kontseiluan. Dekretu horrek gainera jasotzen du zer eragin izango duen goi-mailako errendimendu handiko kirolari izateak eta dantzako ikasketa profesionaletako ikasle izateak gorputz hezkuntzaren ikasgaian. Hezkuntza sailak modu honetan bultzatu eta erreztu nahi izan du aldi berean egin ahal izatea derrigorrezko bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasketak eta musika eta dantzako irakaskuntza profesionalak. Gainera, egoki ikusi da gorputz hezkuntza arautzea kirolarientzat, hau da, goi-mailako edo errendimendu handiko ikasleentzat eta dantza ikasketa profesionaletako ikasleentzat. Bide batez, dekretuari esker, baliozkotzei buruzko araudia moldatu eta eguneratu eginda, indarrean dauden zenbait legetara egokitzeko. Eta amaitzeko, beste dekretu proiektu bat ere onartu da gaur, hain zuzen ikastetxe pribatuek araubide bereziko kirol instalakuntzak emateko baimenaren prozedura arautzen duena. Araubide bereziko irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe pribatuen baimenaren arloan,
Gaur arte, Euskadik bere eskumena erabili izan du estatuko legeria modu osagarrian aplikatuz. Begoña Pedrosa Hezkuntzako sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak onartutako araudiaren helburua horrelako ikaskuntzak ematen dituzten ikastetxe pribatuek espazioei, instalazioei, ratioei, irakaslei eta abarri buruzko bete behar dituzten baldintzak ezartzea izan da. Bueno, como decía, hoy hemos adelantado el Consejo y la rueda de prensa de Gobierno, porque ya saben ustedes que el Lehendakari presenta hoy en Pasaia el proyecto Euskadi Global. Tal y como ha explicado el Lehendakari en el Consejo, la estrategia Euskadi Global plantea dar un salto cualitativo y preparar Euskadi para los grandes retos globales del futuro. Los ejes de actuación de Euskadi Global comprenden tejer nuevas redes y alianzas estratégicas, tener voz propia en las mesas en las que se toman las decisiones en Europa y favorecer el ecosistema empresarial para atraer inversión y talento a nuestro país. Dentro de esta estrategia se incluye también nuestra relación con la Unión Europea. Así, el Lehendakari también ha trasladado los principales objetivos del viaje que el próximo martes y miércoles realizará a Bruselas. Este segundo viaje europeo del Lehendakari tiene como objetivo posicionar Euskadi y reforzar contactos y relaciones en torno a las cuestiones que nos afectan con las instituciones europeas. El Lehendakari tiene previsto reunirse con la vicepresidenta Teresa Rivera y, entre otras cuestiones, se abordarán temas vinculados a la transición energética. También se entrevistará con el comisario de Transportes, con Apóstolos Tzitzikostas. A este encuentro se sumará, además, el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset. La conexión de la I-Vasca con Francia será una de las cuestiones que se abordarán en esta reunión. En el ámbito de la salud, el Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración entre Osakidetza y el Instituto Vasco de Medicina Legal. Este acuerdo contempla la formación de profesionales sanitarios para la realización de las pruebas periciales requeridas por el Instituto Vasco de Medicina Legal durante los procesos judiciales. Además, ambas entidades trabajarán conjuntamente en proyectos de investigación orientados a temas de interés común. El convenio incluye un programa de estancias formativas que permite que las y los médicos forenses puedan realizar prácticas clínicas en los hospitales de Osakidetza y, a su vez, el personal de Osakidetza tendrá la oportunidad de formarse en el Instituto Vasco de Medicina Legal. En cuanto al ámbito universitario, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 4 ayudas para investigadores visitantes en la Universidad de Cambridge para el curso 2025-2026. El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación ha decidido incrementar el número y la duración de estas ayudas, con el fin de fomentar la investigación colaborativa Euskadi-Reino Unido en los ámbitos educativos. Así, el Departamento convoca ayudas para 2 estancias de 9 meses en la modalidad Visiting Fellow por importe de 130.000 euros y 29.000 euros para 2 estancias de 2 meses en la modalidad de Post Visiting Fellows. En cuanto a la enseñanza, el Gobierno vasco ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno el decreto por el que se establecen las convalidaciones entre determinadas materias de educación secundaria obligatoria y bachillerato y diversas asignaturas de las enseñanzas profesionales de música y de danza. Este decreto también recoge los efectos que tiene sobre la materia de educación física el hecho de poseer la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento o ser estudiante de enseñanzas profesionales de danza. El Departamento de Educación ha querido impulsar de esta manera y facilitar al alumnado la simultaneidad de los estudios de educación secundaria obligatoria y bachillerato y las enseñanzas profesionales de música y de danza. Y asimismo, ha visto la idoneidad de regular en materia de educación física para las y los deportistas, es decir, para el alumnado de alto nivel o alto rendimiento y también para los estudiantes de las enseñanzas profesionales de danza. Este decreto también ha permitido adaptar la normativa en consonancia a diferentes leyes en vigor que afectan a las convalidaciones. Y para finalizar, también se han aprobado hoy el proyecto de decreto que regula el procedimiento de autorización de centros docentes privados para invertir
impartir enseñanzas deportivas de régimen especial. En materia de autorizaciones de centros docentes privados que impartan enseñanzas de régimen especial, Euskadi ha venido ejerciendo su competencia aplicando de forma supletoria la legislación estatal. La normativa aprobada en Consejo de Gobierno a propuesta de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, tiene como objetivo establecer los requisitos sobre espacios, instalaciones, ratios, profesorado que deberán cumplir los centros docentes privados que impartan este tipo de enseñanzas. Hor arte gaur kontseiluak eman diguna eta galderen txanda irekiko dugu lehenengo, bai, hor atzean, bai. Buenos días. El Gobierno ha intentado algún tipo de aproximación con los sindicatos convocantes de un ciclo de huelgas que comienzan mañana y pasado mañana en la enseñanza pública, y está preocupado el Ejecutivo con este ciclo de paros. Bueno, el Ejecutivo está trabajando, como la propia consejera avanzó, las negociaciones están abiertas, la disposición es de apertura, la disposición es de diálogo. Creemos en el diálogo, creemos que la solución va a venir a través del diálogo y, por tanto, como digo, las negociaciones siguen abiertas con la esperanza de poder llegar a un acuerdo. Bayurre. Sí, quería preguntarle por la toma de posesión de Trump. No sé si el Lehendakari ha hecho algún tipo de comunicación al nuevo presidente y si en todo caso han analizado o tiene una impresión del discurso que dio ayer en esa toma de posesión. Bueno, todavía es pronto para lanzar cualquier valoración sobre el nuevo presidente de Estados Unidos. Ciertamente pues, ha realizado algunas manifestaciones desconcertantes. Vamos a esperar a ver cuáles van a ser realmente las decisiones que vaya tomando. Lo que sí podemos decir es que Euskadi va a seguir defendiendo y acompañando a nuestras empresas y a nuestro tejido empresarial. Por tanto, es pronto para hacer cualquier valoración. Vamos a ir viendo qué decisiones se van tomando. Iker. Sí, quería plantearle dos cuestiones. En primer lugar, saber si la parte del PNV del Gobierno vasco y la parte del Partido Socialista han hablado de la reunión que mantuvieron ustedes, su parte del Gobierno, la semana pasada, y que causó malestar en la otra parte. Y en segundo lugar, quería preguntarle cuándo se van a publicar, entre otros datos de altos cargos, informes como la autorización del paso de la señora Sagardui a una clínica privada. Bien, las relaciones con nuestros compañeros del Partido Socialista siguen siendo excelentes, como han venido siendo hasta la fecha, y hoy en el Consejo ha sido así. También ayer los consejeros que nos encontramos en Donostia, ¿no?, en la celebración del Día de Donostia. Por tanto, las relaciones siguen siendo igual de buenas y, como yo siempre defiendo en estos micrófonos, somos un equipo único y seguimos trabajando como un equipo único. Y en cuanto a la información que usted solicita, es verdad que la ley nos establece un plazo de 6 meses para la publicación de esa información en la web y hacerla pública. Se ha cumplido hace nada, este mes, los 6 meses, y sí que les puedo certificar que la información va a estar colgada a final, antes de que termine enero, va a estar toda la información a vuestra disposición en la web del Gobierno. Barkatu, beraz zegoen lehenengo, bai. Bueno, nik pixka bat aurreko gaiak hartuta, hezkuntzako grebaren hasiera eguna da biharkoa, ez dakit nola dagoen oraintxe bertan sindikatuekin negoziazio horretan, eta baita ere nahi nuen balorazio bat Trumpen. Bai. Pedrosa Sailburuak berak ere esan duen bezala, negoziaketak irekiak daude, eta gobernuaren posizioa edo nahia kolaborazioaren nahia da, elkarrizketaren nahia. Eta beraz, mahai horiek zabalik daude, eta guk mahai horietan sinisten dugu. Eta benetan esfortzua egiten ari gara akordioetara iristeko. Beraz, guk esperantzatuta gaude. Ez dugu uko egin, eta guk elkarrizketaren bideari eutsiko diogu, uste dugulako benetan elkarrizketaren bidea dela soluzioaren bidea. Trumpi dagokionez, oraindik goiz da,
inungo baloraziorik egin ahal izateko. Egia da berak egin dituela adierazpen batzuk, kezkagarriak izan direnak, baina ikusi beharko dugu azkenean zeintzuk diren hartzen dituen erabakiak. Bai esan dezakeguna da, Euskadi beti egongo dela gure enpresen alboan, gure industriaren alboan, eta guk beti defendatuko dugula bai gure enpresak eta gure industria. Berez, joango gara ikusten zeintzuk diren Trump presidenteak hartzen dituen erabakiak. Bai, atzetik. Bai, nik adin txikiko migratzaileen arira banaketaren arira galetu nahi dizun, uneko epea jarri zen akordioren bat edo da iristeko banaketa horren inguruan. Bai, jakin nahi guzti egoratan dagoen itxuratzeak testorako Espainia eta Kanarien artean akordioren bat edo akordio bidean edo erdi eta omen dago, baina ez dakit Euskadin eskakizuna jasota dauden ala ez edo ze egoratan eta ze aurre ikusten duzu. Bai, lanean ari gara. Lantalde bat osatu da, lantalde juridiko bat, non parte hartzen ari den bai estatua, bai Kanariasetako pertsonala, eta baita ere Eusko Jaurlaritzako arlo juridikoa. Beraz, hiru gobernuak batera ari gara lanean, testu juridiko hori antolatzen, eta asmoa da, akordio batetara iristea, eta aurkeztea, ezta? Baina esan bezala momentu honetan orain diokan testu juridiko hori artikulatzen ari gara, baina Euskadi lantalde horren parte ere bada. Baina ze aurre ikusten duzu, lotzear dago akordio hori, eta Euskadi iparraldeko mugatzat hartzearena bere baitan? Euskadiko muga ipartzat hartzearena ere akordioaren barruan txertatuko dugu. Atzetik eta gero David. El gobierno comparte la abierta oposición del Ayuntamiento de Barakaldo a la variante, al proyecto de variante sur ferroviaria y comparte la reclamación de que vaya soterrada a su paso por la localidad. Bueno, nosotros respetamos la decisión del Ayuntamiento de Barakaldo, que es legítimo para tomar sus decisiones, y en este caso, pues el Ayuntamiento de Barakaldo pues tiene claro cuál es el proyecto que quiere para Barakaldo y por tanto nosotros solamente lo que nos toca es respetar. Es una decisión de una institución y por tanto la respetamos. ¿Tiene que la denuncia presentada pueda retrasar los trabajos? No vamos a avanzar acontecimientos. Vamos a ir viendo el conocimiento que hemos tenido es efectivamente que el Ayuntamiento de Barakaldo pues va a recurrir e iremos viendo. Y como digo, respeto a las decisiones que toman otras instituciones. ¿Ay, David? Sí, sobre la cuestión que le planteaba a mi compañero del retiro de la semana pasada, no sé si después de esa impresión o ese malestar a la socialista del gobierno de que este tipo de fórmulas no traslada precisamente a la ciudadanía una imagen de unidad. No sé si el Lehendakari se va a replantear estos encuentros o va a seguir, o su idea es seguir manteniéndolos, o, como le digo, replanteárselo y que incluyan también a los consejeros socialistas. Lo que yo le puedo trasladar, como digo, es que la relación es muy buena y que el Lehendakari ya se ha reunido además con todos los departamentos, uno a uno, con todo el personal de todos los departamentos, para conocer de primera mano pues, la estrategia para toda la legislatura, tanto con los departamentos que pertenecemos a un partido como al otro partido. Estamos colaborando entre nosotros, todos los martes tenemos Consejo de Gobierno, debatimos, hablamos distendidamente, tomamos un café conjuntamente. Es decir, al margen de que haya habido unas jornadas de trabajo que han sido eso, unas jornadas de trabajo, simplemente para valorar los primeros 6 meses de gobierno y para marcar la estrategia política y de gobierno para el año 25, han sido unas jornadas de trabajo. Al margen de todo eso, como digo, la relación sigue siendo estupenda y somos un único equipo que va en un único barco. ¿Lo va a replantear esta fórmula o la intención del Lehendakari es continuar con este tipo de encuentros? Pues el Lehendakari no nos ha comentado nada al respecto, pero como digo, pues fórmulas hay varias, ¿no? El Lehendakari sé que se ha reunido con los departamentos socialistas también uno a uno y con todos los equipos y como digo,
total naturalidad dentro del equipo, entre nosotros. Hay proyectos que competen a diversos departamentos. Es normal que algunos departamentos pues, hablen entre sí cuando tienen proyectos que les competen conjuntamente. Y como digo, se trabaja con total naturalidad y hay una relación estupenda. Bai, atzetik. Sí, un par de preguntas. Con el tema de los migrantes, ¿en qué situación está la elaboración del texto? ¿Se está retrasando más de lo que habían previsto cuando lo anunciaron en su día? Y una segunda pregunta sobre la inversión del gobierno en la empresa del grupo Adania. Si nos puede confirmar que es así y un poco cuáles son las cifras, el porcentaje que va a tener el gobierno dentro de esta empresa y por qué han elegido esta empresa. Sí. Bueno, en cuanto a los migrantes, me vais a permitir que, como he comentado, hay un grupo de trabajo jurídico que está articulando pues, el texto jurídico, la propuesta que se vaya a presentar pues, en el Congreso y, por tanto, me van a permitir ustedes discreción, que sigamos trabajando hasta que ese texto esté cerrado y ya vea la luz. En cuanto al fondo Fincatus y la operación que usted me está preguntando, le comunico que mañana va a haber una rueda de prensa conjunta en la que participarán el consejero de Anjou y el consejero Jáuregui, y ambos consejeros mañana van a detallar esta operación. Y, por tanto, pues vamos a esperar a que mañana los propios consejeros den la información oportuna. Bai, bueno, gobernu pasadan astean Euzko Alderdi Jeltzaleko sailburuek izan zuten bileraren inguruan esan duzu ez duela inongo eraginik izan, baino beste aldetik Alderdi Sozialistatik ezin duguna adostu zuten. Nik esan diezazuke dana da gure arteko harremana oso ona dela, beti bezalako harremana, gobernu bakarra osatzen degula, gobernu bakar bezala lan egiten degula, lehendakariak berak ere dagoeneko sail guztiekin bildu dela, sail guztieko langileekin, ikusteko ere legealdiko proiektuak eta errepaso egiteko, eta guztiekin egoten dela, eta badauzkagula hainbat departamentu ere, beraien artean proiektu elkartuak dituztenak, eta normala dela ere, hauen artean beste harreman bat egotea. Baina harremana oso ona da, gaur ere gobernu kontseilua naturaltasunez eta normaltasunez ospatu dugu, gure arteko klima ona da, atmosfera ere bai, eta horrela jarrai dezala. Uste dugu importantea dela gobernu bakarra izatea eta gure arteko harremanak ere onak izatea. Eta momentu honetan baieztatu dezaket hau horrela dela. Bai. Yo quiero preguntar por Talgo. Parece que ya los polacos van muy en serio, que van a lanzar la OPA. Desde el gobierno vasco, ¿les gustaría que el gobierno central, en ese caso, vetaran la inversión extranjera como ya sucedió? ¿Y cómo ve la situación ahora mismo? ¿Se está aumentando la preocupación por este aspecto o no? Bueno, yo creo que la semana pasada el consejero Jáuregui pues ya informó sobre la operación de Talgo en estos micrófonos y me quedo con algo que dijo y que es sumamente importante, y es que en estas negociaciones de esta última champa, como él decía, ¿no?, de apretar los dientes, que ya falta muy poco, pues cualquier exposición pública que podamos hacer nosotros pues puede tener un efecto, y por tanto vamos a ser discretos, vamos a esperar. El gobierno vasco le ha dicho claramente que nuestra opción es Jainaga, que nuestra opción es Sidenor, porque consideramos que es la opción que arraiga, ¿no?, un proyecto industrial de a largo plazo en Euskadi, pero vamos a ir viendo. No queremos hacer manifestaciones pues para no entorpecer o para no condicionar el proceso. Besterik? Bueno, mila esker zuen arretagatik eta datorren astera arte.